quinta jornada de novela negra. Y en nuestro capítulo de agradecimiento no podemos olvidar al gran apoyo de la Delegación de Cultura junto a todo su equipo para la realización de estos actos. Por ejemplo, nuestro querido Chema, que son nuestros abogado. También, probablemente, el interés de los autores, en este caso Miguel, hoy le toca a Miguel, el viernes le tocará a José Manuel Chapela, por querer presentar los libros de novela negra con nosotros. Eso es también muy agradecido. Sobre todo unos libros que son primicias en este caso. También la colaboración de entidades como mi compañero aquí, Pepe Santiago, Amigos del Libro, sin los cuales esto no tendría sentido. Esto es cultura y la cultura creo que tenemos que compartirla entre todos. Por hacer, ustedes entenderán que es muy difícil. Y también la Fundación Medina Sidonia, que no está aquí con nosotros, pero que también ha colaborado en este evento. Esto por la difusión que nos hace también la televisión local, que gracias a él es nuestro notario de todas las cosas que hacemos. Es nuestro notario, no se enteraría absolutamente nada. Y a vosotros, querido público, porque sois fieles. Bueno, ayer os perdiste una película impresionante, que no sé si la habéis visto, ¿verdad, Pepe? El Guardián Invisible, pero la noche era mortal. Y llegó un momento que nosotros yo los pies no los tendría, porque la película duró 2 horas y 8 minutos. En fin, nuestro interés por esta jornada viene con la intención de que este género prosiga su marcha ascendente en la elección de los lectores. Pues que nos entretenga y nos divierta. Y si además le suma una buena intriga, un recorrido por una ciudad y su bajo fondo y una sociedad al descubierto, tendremos por tanto la novela. El próximo viernes, que tenemos el final de esta jornada, vamos a hacer un homenaje sencillo a un señor que tenía una librería en Barcelona, que no sé si lo que está ahí, Paco Camarasa, que a ese fue el que empezó en España con la novela negra, que ha muerto ya y en 15 años con nosotros lo que hemos hecho. Muchas gracias a Pepe, que diga también. Buenas noches. Pues sí, colaborador, organizador conjuntamente con Manolo en estos actos de presentar una novela negra. Siempre que podemos colaboramos con las asociaciones y para poder ser menos, pues además ya no tradición. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y ahora paso a la mesa para hacer mi intervención en donde entrarán desde los agradecimientos hasta unas palabritas para este autor y para la presentadora de autores de su. Pues después del saludo, voy a empezar por presentarme. Yo soy Santiago Miranda, para los que no me conocen. Soy el presidente de la Asociación Cultural Luis de Aguila, de Amigos del Libro y las Bibliotecas. Y en nombre de la asociación, pues estoy aquí para hablarles a ustedes de lo que les he comentado antes. En primer lugar, quiero hablar de los agradecimientos, aparte ya del que ha hecho Manolo. Agradecimientos que son más sentidos y más emotivos incluso cuando los que nos preocupamos de organizar actos culturales vemos que se corresponde por parte de quienes son los intervinientes y sobre todo por parte de quienes asisten a los mismos. Ya se lo dije antes y no será la primera vez que dé las gracias a ustedes por su asistencia. En primer lugar, yo aquí me siento a gusto en este acto. Me siento a gusto y agradecido a Manolo Reyes por contar con nosotros para coorganizar la jornada un año más. Jornadas que son ya una tradición en el Ateneo. Agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por su colaboración con nosotros, aportando el personal y los medios técnicos de toda índole, audiovisuales fundamentalmente, para hacer llegar a las personas interesadas los objetivos y los actos previstos para esta jornada. Agradecimiento a la gerencia de Bodega Argüeso
en la persona del gerente de esta bodega en concreto, porque nos cede este gran lugar, este espacioso, luminoso, agradable, evocador lugar tan familiarizado ya con actos culturales, con eventos culturales, porque es una tradición en ello, una constante en esta entidad bodeguera, el colaborar con las entidades culturales para eso, para difundir la cultura en nuestra localidad. Agradecimiento finalmente para los escritores, conferenciantes, cuantas personas intervienen aportando sus conocimientos, aportando su inquietud y que en definitiva son la esencia de estas jornadas, ¿no? Son verdaderamente el alma de estas jornadas. Paso a hablar un poquito de Miguel Ángel, aunque extensamente lo hará Mari Carmen. Miguel Ángel nace en Barcelona en el año 1972, de familia sanluqueña. Es profesor superior de flauta travesera en Sanlúcar de Barrameda. Imparte música, enseñanzas de música en centros de enseñanza secundaria desde 1998. Sí. Yo te conocí casi un chiquillo. No te delates con la edad. Y ya en el 98 ya lo teníamos de colega. Desde temprana edad, Miguel Ángel, junto a sus estudios musicales, muestra una clara inclinación por todo lo que sea la creación literaria y el mundo de la literatura en general. En el 1991 hizo el pregón en la Semana del Libro en La Algaida. En su haber tiene el tercer premio de poesía organizado por la Biblioteca Municipal de Rocata de Mar en el 1995. El tercer premio de relatos cortos, José Luis Alcuaroni, en Sanlúcar de Barrameda en 1997, premio que organizaban el Picacho, el Instituto Francisco Pacheco, y fue finalista en el concurso Grupo MTM, que no sé lo que significa, lo he leído en tu currículum. Fue finalista en este concurso de relatos en 2015. Además de escritores, articulista. Ha colaborado muchas veces en el periódico de Sanlúcar, Sanlúcar Información. Ocupó una columna que dedicaba a la música. Su primera obra fue el poemario Versos Desenterrados, publicado por una editorial valenciana, Red Paradise, en abril de 2018. Y ese mismo año, Mi ascenso, tu muerte, que es su primera novela negra, publicada en agosto de ese mismo año, y le siguió en el 2019 Tu corazón y venganza, que fue la segunda parte de la anterior. Fueron publicadas ambas por Romeo Ediciones de Tenerife. Las tres obras están presentes tanto en la plataforma Amazon como en numerosas librerías. En este tiempo ha ido presentando su obra por diferentes lugares de la geografía andaluza. Ha estado presente en ferias del libro de la comunidad, en mesas redondas de novela negra y además haciendo presentaciones, conciertos. Este formato novedoso ha sido llevado a cabo gracias a su doble faceta de escritor y de músico. Hoy Miguel Ángel está aquí para presentarnos su última novela, El sonámbulo de la sombra, publicado en este 2021 por la editorial Seleer. Muchas gracias una vez más. Y Gracias. paso a comentar a ustedes algo sobre el currículum de la presentadora del autor y sobre todo de la obra que aquí se trae hoy. Carmina Bellido. Persona relevante, en la actividad de hoy. Paso a comentarles algunas facetas de quien será la presentadora. Carmina nació y vivió siempre en Barcelona, aunque sus padres y su familia son originarios de Sanlúcar de Barrameda. Y por ello, desde su corta edad, han sido constantes las visitas a esta localidad gaditana hasta el día de hoy. Entre otras personas, la conocemos bien en Sanlúcar, quienes dedicamos tiempo y ganas a la promoción aquí de la cultura. Apasionada siempre por la literatura,
discúlpenme. Apasionada siempre por la literatura, dice que no sabe si ha sido gracias a los cuentos e historias que desde su infancia le contaron su madre y su abuela, o si fue por los libros que en su adolescencia le regalaron sus hermanos, y lo cito textualmente, son sus palabras: por la naturaleza y el don que nos ponen los genes para pasar páginas o crearlas, mediante la mirada sensible que caracteriza a la cultura y al arte, y que el tiempo, experto en madurez, estimula, alimenta y engrosa. Esa pasión le ha llevado a estudiar y a licenciarse en Filología Castellana en la Universidad de Barcelona. Y de ahí, dice ella, con esa capacidad que tiene para la metáfora, y de ahí crucé el umbral de la enseñanza, entré en ella y dediqué 20 años de mi vida a ser docente de educación secundaria. Siempre lo hizo en el mismo centro educativo, UNITEC, en pleno corazón de Barcelona. Junto a la enseñanza de literatura castellana, pasión creciente día a día, surgió otra pasión en ella, la investigación literaria. O como ella dice muy expresivamente, el escudriñamiento de escritores y poetas, que le sirvieron para escribir y publicar libros que fueran herramienta esencial para los alumnos en su bagaje de bachillerato y de la prueba de selectividad. Docente. La docencia imprime carácter y se nota. La colección Cuadernos de Selectividad, editorial Alhambra, el primero de ellos, sobre la poesía de Pedro Salinas. En la editorial Octaedro se fueron añadiendo otros sobre la poesía de Antonio Machado, artículos de Mariano José de Larra, rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, El Romancero, conferencias. Las conferencias también han formado parte de su andadura por las letras. Y otra vez su metáfora, y cito textualmente: en el Centro Cervantes de Barcelona también cruzaron la puerta conmigo poetas como Antonio Machado, Pedro Salinas. Y ya en Sanlúcar, y ya en el sur, donde dice haber heredado parte de su educación y de su ser. Sanlúcar prolija a ella a cada párrafo en sus metáforas, nos dice: Sanlúcar ha sido en este último tiempo puerto de mar, donde he anclado también mi gusto por el mundo de las letras. En ella ha presentado libros de escritores de esa localidad. Por orden cronológico, citar Como llueve en la despedida, del escritor y articulista de periódicos Luis Miguel Fuentes, el libro de poesía de Juan Antonio Gallardo titulado Correspondencias, y del mismo autor el libro de poemas ¿Te acuerdas de nosotros?, el poemario de Cristóbal Puebla, Detrás tuyo corriendo, el libro de Juan José García Rodríguez, Dolor, Madera y Barro, trilogía barroca, este en la ciudad de Chipiona. En la ciudad de Cádiz y en Jerez, el libro de ensayo poético de María Regla Prieto Corbalán, Extraños pájaros. Otra de sus aficiones le lleva a presentaciones cinematográficas, polifacética ella, aquí en Sanlúcar de Barrameda. En el Palacio de Medina Sidonia, a propósito del Día Internacional de la Mujer, presentó El día que más te quise y Mírame. Ese gusto por el cine se extiende a otros campos de la cultura, del que es impulsora, coordinadora y presentadora en actividades de cineforum, de novelas y poesía de autores de historia de la literatura, y de música en la Mandrágora de Sanlúcar de Barrameda. Por último, destacar que es este sur el que ahora inspira escritos o poemas que ya son de su cosecha particular, personal, y los que dice textualmente evocadora y cordial, y de los que le estoy dando forma con estos aires de poniente o de levante, y que vienen gratamente salpicados también, no solo por mi andadura en esta tierra, sino por los amigos que me acompañan en ella. Muchas gracias. Y yo paso a darle la palabra, aquí ando de moderador,
yo, a los dos protagonistas de la noche, a los verdaderos protagonistas de la noche. Empiezo con Mari Carmen Bellido, que nos va a hablar, como dije antes, de la personalidad y de la obra literaria concreta de hoy, de Miguel Ángel. Con Mari Carmen, te paso el... ¿Qué pesa? Micro. ¿Qué pesa un quintal? Quintal Sol. Hola, sí, se oye. Pues muy buenas noches a todos. Y antes de comenzar a introducirme en el libro que hoy nos trae, El sonámbulo de las sombras, tenemos una introducción que Miguel Ángel Rosique, el autor, nos ha preparado a todos para ambientarnos en... ya lo veremos en qué. Bueno, pues ahora, ante este prólogo que nos ha preparado Miguel Ángel Rosique, sí que podemos ir adentrándonos ya en esa atmósfera que nos ha ido mostrando en el... ¿A mí? Ah, en el vídeo. Entonces, yo necesito una cosa. Para seguir entrando en lo que va a ser este libro, que es el misterio, el terror, el suspense, etcétera, etcétera, voy a pedirles, o voy a tener la osadía de pedirles, que si aquí han dicho que los presentadores o éramos los protagonistas, los sentados en esta mesa, yo voy a pedir que todos seamos los protagonistas, porque todos vamos a presentar este acto. Entonces, ¿qué les voy a pedir osadamente? Que se imaginen que están alrededor de una hoguera encendida, al calor de un fuego, por la noche, porque estos relatos, y encima estando en la Semana Negra Cultural, vienen desde antiguo, desde la oralidad. Creo que todos recordamos esas escenas alrededor de un fuego y nos contaban historias. Ya no hablo de cementerios, que muchos jóvenes en pueblos se iban y entraban en ese miedo, ese misterio. Entonces les pido eso, que en este acto se imaginen alrededor del fuego y después pongan los oídos y nada más, y sientan. Otra anécdota que contaré y que tiene que ver con este tema del misterio, de lo sobrenatural, de la fantasía o lo fantástico, tiene que ver con esta bodega, tiene que ver con presentaciones, tiene que ver con el autor, tiene que ver conmigo. Y es una anécdota curiosa, que la voy a lanzar como una idea o para que el propio autor que tenemos aquí escriba un relato sobre ella o cualquiera de ustedes. Hace 2 años, un miércoles, día 24 del 2019, Bodegas Argüeso recogió en el patio de abajo, no en esta sala porque era verano, la presentación de un libro de Miguel Ángel Rosique. Sobre esa presentación tuve que hacer un artículo para un periódico y la he utilizado hoy para volver
2 años después, fíjense ustedes las coincidencias. Hoy, ¿qué es? Miércoles 24 de otro mes, noviembre, 2 años después, 2021. ¿Qué diferencia hay? Habían bugambillas, parras que aromatizaban esa velada nocturna y fresca de verano, el olor de las botas de vino de manzanilla, y hemos subido unas escaleras que no han crujido, pero la puerta de entrada sí, yo he hecho así antes y crujía, para adentrarnos en el mismo tema, el tema del blanco y el negro, de las sombras que quizás sean nuestras. Y ahora sí, entro con el libro. Y me pongo las gafas. Pues hoy es un 24 de noviembre de 2021, un miércoles suavizado por un otoño caprichoso. Las bodegas Argüeso están preparadas para una noche literaria, Semana Negra, literariamente hablando, en la que Miguel Ángel Rosique nos va a llevar de la mano a su nueva obra El sonámbulo de las sombras, un libro compuesto por 20 relatos y un microrrelato, que se sitúa en el género de la literatura de terror. Relatos como, por ejemplo, El destructor de ciudades, La apuesta, La foto de la casa abandonada, La palabra prohibida, El peligro de la simpatía, entre otros. Todos se centran en situaciones imaginarias, sobrenaturales o fantásticas, que van a desembocar en el miedo y en la angustia, en la tensión y en el sobrecogimiento. De ahí que el autor utilice pinceladas de diversos tonos y grosores que nos van a impactar, porque escribir es eso, no lo olviden, sorprender. Y nos sorprende Miguel Ángel en este libro con la creación de atmósferas, con el manejo del lenguaje, con el sitio que le da a las palabras para adentrarnos en diversas dimensiones, sonámbulas o no, de la oscuridad interior que va dando luz a los personajes. Y de ahí, lo que más me ha impactado de la lectura de este libro es que el autor utiliza un lenguaje poético. Y no solo eso, sino que ese lenguaje está muy elaborado. Y dentro de esa elaboración, las descripciones de atmósferas y de personajes altamente sensoriales. Con ellas podemos saborear el dolor, el temor, los miedos. Podemos tocar la belleza, no solo exterior, sino interior. Podemos oler o saborear la creación de un atardecer o de una desapacible noche. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que las atmósferas, paisajes o escenarios donde la acción se desarrolla son paisajes del alma. Es el reflejo de los propios fantasmas o temores que tienen los personajes. Esto es, hay en ello una perfecta simbiosis entre esa naturaleza personificada y el sentimiento del personaje. ¿Pero a qué nos llevan estas observaciones? Nos llevan a pensar en algo muy importante, que el acto de escribir no es inspiración, ni conocimiento, ni razonamiento. El acto de escribir es más, es plenamente lenguaje. Un libro es eso, lenguaje y palabra. Y aquí además está en perfecto uso poético. Pero sigamos adentrándonos en la composición de este libro. ¿Cómo son los personajes? ¿Cómo son los lugares donde ocurre la acción? ¿Cómo es la trama? ¿Cuáles son los temas? La respuesta podría ser muy simple: terroríficos, terribles o aterradores. Cualquiera de estos calificativos nos valdría, pero es importante que maticemos y situemos en su lugar esta generalidad de este género negro, porque ahí está la particularidad de este libro, de cada relato que nos ofrece Miguel Ángel Rosique. Abrimos el libro como una puerta, porque un libro es eso, es una puerta que nos adentra en un nuevo mundo, en el del escritor, que es quien ha escrito el libro, y en el mundo de los lectores, los que crearemos a través de la lectura otro mundo, el nuestro.
Y así, cuando abramos este libro, vamos a encontrar personajes que crujen, que hacen ruido, como esa puerta, porque son reales y también irreales, son monstruosos o espantosos, pero también tremendamente bellos. Son mortales o inmortales, que viven y mueren o que mueren y viven, son soñadores o a veces son sueños. Eso es lo fantástico, eso es lo terrorífico, esa pluralidad fantasmagórica de sombras y de luces de la que están compuestos. Y digo más, que no solo están compuestos de sombras, sino también de luz, porque muchos de los personajes que van desfilando por estas páginas son contemporáneos al autor. Son personajes reales con los que ha compartido lugares o espacios y experiencias vividas o soñadas. De ahí tenemos personajes perdidos en el mundo actual, personajes solitarios que se apoyan en la barra de un bar, que se sientan en un banco frente al mar, que contemplan la belleza de un cuadro, o personajes que se hacen simplemente una fotografía, personajes que miran a la muerte frente a frente y que se preguntan por el sinsentido de la vida. Y todos ellos entran en un mundo que se descompone, en un gran abanico de espejos cóncavos, espejos deformadores de la realidad cotidiana, una realidad consciente o inconsciente, que esos personajes muchas veces tienen que soñar. Y de ahí el mundo onírico, el mundo de los sueños que puebla estas páginas, donde realidad y oscuras o tenebrosas fantasías entran en acción y se confunden entre ellas, más aún, se funden. En cuanto a los temas, que vamos a tener una gran diversidad, voy a mencionar solo 2 o 3 por encima. Vamos a tener entre crujido y crujido el miedo como tema principal. Va a ser el que vertebre todo el libro. Pero los que vienen a continuación son temas universales, temas cotidianos que vivimos cada día y que Miguel Ángel los lleva a la altura del suspense. Estos temas que vamos a atisbar van desde la frustración que puede ocasionar el no sentirse querido o comprendido, desde el dolor de un amor soñado o vivido, desde la contemplación de la belleza en un cuadro o en un paisaje, desde la desconfianza y menosprecio en la amistad, el tema del paso del tiempo, del amor y el desamor, o desde los recuerdos amados que van y vienen por las tinieblas, y de aquí, como el Guadalquivir que tenemos, a su desembocadura. El odio, las obsesiones, los complejos, la crueldad, las pesadillas, el sentido de la vida, la incomprensión de un mundo diario o real que lleva a los personajes al vértigo, al paroxismo o a la muerte. Otro mundo desconocido, pero en el que la existencia puede encontrar un sentido. Y después de todo esto, yo me pregunto, ¿es todo tan aterrador en estas páginas? Mi respuesta es no. No, porque junto a todo este mundo desapacible y aterrador se alza la ternura, atisbos de compasión y afecto que el autor entremete entre esa oscuridad que reina y que hace que el lector, y esto es importante, empatice con ese laberinto y ese caos que la mente, el alma o los sentimientos de los personajes tienen. Y junto a esa empatía aparecen las reflexiones mediante el narrador o mediante algún personaje que nos llevan a otra característica que suelen tener estos relatos o el género de los relatos de misterio y de terror. La moraleja, esa pequeña lección que se da al final. Y junto a ello, también el humor. Humor negro o blanco, ¿no? Más negro que blanco. Más negro, más negro. Bueno, ya hemos venido de negro. El humor negro o blanco que le va a servir al autor para crear un perfecto equilibrio en la arquitectura argumental de estos relatos. Pero vayamos a la escena del crimen. Vamos a posicionarnos. El móvil principal de este libro.
El poder fascinador que tiene está sostenido por la tensión psíquica que anuncia, por el suspense, y que, como he dicho, proviene tanto de la forma en que se cuenta como de la profundidad psicológica o terror psicológico con el que dota a sus criaturas, y que con gran coherencia se despliega a lo largo de todos los relatos. Pero hay otro aspecto mucho más importante, y es que el libro, aparte de ser altamente poético, como he dicho anteriormente, atentos, que esto es muy interesante, el libro, y esto me fascina, es una metáfora de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Es una metáfora de nuestros fantasmas, de esa otra cara, como la de la luna, que permanece oculta y que por razones que a veces desconocemos o que escapan a nuestra razón, surgen sin más explicaciones, y es cuando lo racional y lo irracional se pierden o se confunden entre sus propios límites. En suma, este libro de relatos nos lleva, aparte de la distracción y al disfrute con diversos tipos de relatos misteriosos, fantásticos y terroríficos, nos lleva, y eso es muy importante también, a un profundo análisis introspectivo del ser humano y de sus fantasmas. Porque el hombre, en un momento de su historia, reconoce que no puede manejar las cosas, porque las cosas son manejadas por otros seres magníficos, aterradores y caprichosos, a los que había que implorar y propiciar para que ellos las manejaran por él. El hombre siempre hemos luchado contra las tinieblas, y éstas se alejan del mundo de la razón, como Goya ya nos mostró en sus pinturas negras. El sueño de la razón es quien da forma a los monstruos. Y esta es la metáfora sobre la que se cimienta este libro, la lucha con uno mismo. ¿Cómo explicar entonces esta metáfora de nosotros mismos? La respuesta la dio ya Lovecraft, diciendo que la emoción más antigua de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Pues a ustedes que desconocen estos relatos, les invito a que entren en ellos, porque lo primero que sentirán cuando abran el libro será el crujir de una puerta que les llevará a otro mundo, a una dimensión de la estética del terror o de lo terrible, y mucho más. Porque, como dijo Marcel Provost, el hallazgo afortunado de un solo libro puede cambiar el destino de una mente. Y lanzo otra pregunta al aire. ¿Somos sonámbulas sombras? La respuesta es de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por su atención, y paso la palabra a Miguel Ángel Rosique, que en las palabras seguro que van a crujir muchísimo más. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, deslumbrante en su presentación, Carmina. Siempre es un derroche de conocimiento y, en fin, que da gusto tenerla al lado. Gracias. Muchas veces los que escribimos en las presentaciones tenemos que dar, parece que los agradecimientos que damos son muy largos o son excesivos, pero realmente no lo son. Publicar un libro es un camino largo de mucho trabajo, muchas horas, muchas dudas, muchas páginas desechadas, muchas veces que a lo mejor no consideras tu trabajo como con la suficiente calidad, que, en fin, que puedes dudar. Y entonces ahí donde están las personas que te impulsan, que te apoyan, que te dan aliento, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo me considero afortunado porque tengo a mi alrededor
personas pues, que me han apoyado y que son partícipes de esta publicación. Bueno, yendo así un poco en orden, en primer lugar al excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar y al Ateneo, que bueno, gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Bueno, personalizado en Manolo Reyes, por su buena disposición siempre en pos de la literatura en nuestra ciudad. Lleva una larga trayectoria demostrando eso, y particularmente conmigo en cuanto a las propuestas literarias que he ido haciendo a lo largo de estos años. Siempre ha estado ahí y tengo que agradecérselo muchísimo. También hacer mención del apoyo de asociaciones culturales como Amigos del Libro, con su presidente Pepe Santiago, como presentador de esta noche literaria, y a la Fundación Casa Medina Sidonia. Publicar un trabajo como este, que seguro que es mejorable en algunos aspectos, pero del cual estoy orgulloso, sería imposible sin tener a mi alrededor, como decía antes, el aliento desinteresado y entusiasta hacia mis propuestas e inquietudes de un conjunto de personas que me han ayudado a pulirlo y darle brillo. Voy a leer los agradecimientos cortitos que hay al principio del libro. El primer agradecimiento que aparece, que los que tengáis el libro lo veréis. Agradezco a Rafael Humanes, que está aquí con nosotros, sus consejos, propuestas y puntos de vista respecto a este libro de relatos del que ha sido partícipe. Nos sentamos a tomar un café los dos, después de haberle dejado el manuscrito, y fue una reunión muy interesante que me ayudó mucho pues, a pulir ciertos aspectos necesarios. ¿Qué decir de la amiga Carmina Bellido? Mil gracias por tus amables y sinceras correcciones, sin duda alguna reflejadas tus pinceladas en estas páginas, mi trabajo luce mejor. Gracias. Así es. Al amigo Clemente Caballero, reconocerle su buen hacer en el prólogo, que también está por aquí con nosotros, aportando al lector la primera toma de contacto que sentirá al tener esta obra entre sus manos. Aceptó sin duda mi propuesta de prologuista y agradezco mucho su trabajo y su buena disposición. Las gafas, que voy a ver un poco mejor. Y por último, a Elizabeth Rosique, mi hermana, de la cual, siempre he admirado su facilidad y su arte para dibujar. Para mí fue importante contar con ella, con sus trazos, para dar sabor y matices al inicio de cada relato. Cada relato se abre con un dibujo, con una ilustración que ella realizó. Para mí era importante que este libro encerrase la combinación de un trabajo en equipo con ella, y es algo que nos quedará para siempre. En el libro dejé reflejado mi querida hermana mayor. Quiero darle las gracias por su colaboración desinteresada en este libro. Sus ilustraciones al principio de cada uno de los relatos, a modo de condimento, aportan a cada historia un toque especial. Su mano de dibujante artística, con una imaginación desbordante, imprime un sabor diferente a cada inicio, envuelve a cada palabra con su fantasía. Entonces, para mí es un gusto tenerla en este trabajo, ¿no? A la editorial Seleer, es la editorial que me publica, es una editorial de las llamadas tradicionales, en cuanto a que en este caso no es autoedición, no me publico yo, me publican ellos. Gracias a esto, a su sello editorial, el libro puede pedirse en cualquier, bajo demanda, en cualquier librería de España. Estará también bajo demanda en el Corte Inglés, la FNAC, Casa del Libro, etcétera, con lo cual tendrá una buena difusión. Sigo con los agradecimientos. Como un agradecimiento muy especial, quiero destacar a mi pareja, Margarita Vélez, que ha venido desde Estados Unidos directamente para no perderse esta presentación. Ella ha hecho un gran trabajo siendo la traductora al inglés de mi primera novela, Mi ascenso, tu muerte,
que presentaré el próximo 27 de enero, esto es una primicia, de 2022 en Gibraltar. Presentaré la versión traducida al inglés y en la mesa estará en inglés y en español. O sea que, bueno, da mucha ilusión, ¿no? Bueno, a mi madre Carmen Chamizo, bueno, estupenda escritora, nada más y nada menos que ser mi mejor ejemplo a seguir y mi mayor apoyo incondicional. Y por supuesto a todos ustedes a vuestra asistencia, sin la cual este tipo de encuentros carecería por completo de sentido. Y bueno, a Bodega Arbueso, que nos cede este espacio tan estupendo, ¿verdad?, que es muchísimo de agradecer. O sea que bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y dejo los agradecimientos y no me voy a extender mucho porque tampoco quiero aburriros. Pero bueno, gracias por venir en todo caso. Muchas veces está la pregunta de cómo surgen estos relatos, cuándo surgen, ¿no? Esta semana en Costa Noroeste me preguntaban si es un libro reciente, si son relatos de ahora. Son relatos que se remontan a mi adolescencia, algunos de ellos. Realmente es cierto que muchos se desecharon, muchos están muy corregidos o recorregidos, y hay otros que son nuevos, como es lógico, pero que si cojo el primero en cuanto a tiempo hasta el último, puede tener un recorrido de 20, 25 años, sin duda. O sea que... ¿y dónde está el germen? ¿Dónde surge? ¿Cuál es la imagen? La imagen es la de un adolescente bajo el flexo rojo de su habitación dominada por las sombras y los tonos negros, practicando con su flauta travesera, leyendo libros esotéricos mezclados con clásicos, escuchando música muy selecta y plasmando ideas asombrosamente oscuras y existencialistas para su edad. ¿Cuántas horas pasaba? Imposible de saber, pero era mucho tiempo. El hecho de huir hacia la oscuridad era una forma de fortalecerse, una manera de mirar de frente a la incertidumbre y unirse a ella en todas sus matices y fortalezas. Precisamente ese fue el caldo de cultivo del que surgieron estos relatos. Así fueron fluyendo poco a poco cada uno de ellos que hoy forman este libro. Como es natural, como decía, algunos fueron desechados y tal, pero bueno, ha quedado lo que es la esencia. Hay un claro nexo de unión entre los personajes, como decía muy bien el amigo Clemente, a pesar de que cada relato es un mundo completamente particular y distinto a los otros. Tienen unas personalidades muy intensas y propias, y los contextos donde viven y se desarrollan son extraordinariamente particulares, digamos. Solamente voy a leer un fragmento, porque no quiero alargarme muchísimo. El sonámbulo de las sombras es el título de uno de los relatos, una de las historias. Es un título llamativo, sonoro, pero realmente es un relato muy, muy intenso que puede chocar mucho a la hora de leerlo, porque es una mezcla de sueños, de realidad y ficción que lo hace tremendamente inquietante. Esas lagunas mentales que a veces podemos tener por diferentes razones y que nos dejan al borde del desconocimiento incluso de nuestros actos, pueden ser lo más horrible del mundo. Son momentos en que tú no has controlado porque no te acuerdas de lo que pudiste hacer. Entonces eso te deja al borde del miedo hacia ti mismo. Entonces leo un pequeño fragmento de este relato y bueno, después pasamos. Pregunta si siguen alrededor de la hoguera. ¿Seguís alrededor de la hoguera? ¿Estáis? Sí, ¿no? Bueno, ahora es cuando viene el relato de la hoguera. Por eso. Es un fragmentito, un párrafo nada más, no os asustéis. No debiste hacer eso, César.
e hizo un breve silencio tenso y seco. Cuando te golpeó, tus ojos brillaron de una manera que nunca había visto. Tus músculos se tensaron extrañamente, como contraídos, y en un arrebato de ira, completamente descontrolado, cogiste uno de los grandes y afilados cuchillos de cocina y apuñalaste a José varias veces en el pecho. No debiste hacer eso. Sole y yo tratamos de impedir que siguieras haciéndolo, detenerte de alguna manera, y en tu febril reacción nos apuñalaste brutalmente a nosotras también, sin piedad, César, completamente loco y fuera de ti. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar. No nos diste ninguna oportunidad. Bueno. Tenía dos fragmentos más, pero no quiero alargar mucho la cosa. Que cuando uno está aquí se anima. ¿Un fragmento más o no? Bueno, vale. Sí, que están calentitos al fuego. Sí, ahora que se está también al fuego, ¿verdad? ¿La apuesta o el pozo seco? La apuesta. La apuesta. El relato se llama La apuesta. Una apuesta llevada al límite de la moral y del sentido común, alimentada de alcohol y resentimiento, pudiendo ser una semilla de maldad que conduzca incluso a la muerte. La sombra que se había asomado a la fosa no era otra que la de un árbol tras el cual la luz de la luna proyectaba su reflejo. Eso fue lo que provocó aquella figura alargada que tanto miedo le había producido instantes antes y que tanta tensión le seguía imprimiendo a la situación. Al fin, consiguió salir de aquel hoyo, no sin gran esfuerzo. Se sentía magullado por todos lados. Su cabeza sangraba por la frente y su espalda y su hombro derecho estaban muy doloridos. Se animó un poco al comprender que ya faltaba poco para terminar la locura. Estaba cerca de la fosa del asesino. ¿Puedo preguntarte una cosa sobre este...? Le voy a hacer una pregunta sobre este artículo, porque ya he dicho que se titula La apuesta. ¿Dónde se hace esa apuesta? ¿En qué lugar? Tiene lugar en un bar. Digamos que son los amigos habituales en los que tienen sus pequeñas bromas de siempre. Hay uno de ellos que es el que se hace el valiente, que realmente no lo es tanto. Y los otros, digamos, que se toman las cervezas con él y escuchan sus historias, que siempre tiene alguna historia descabellada, y se divierten con él. Pero llega un momento en que uno de ellos, que tiene un resentimiento grande contra él, digamos por complejo personal, empieza a hacerle preguntas. Él dice, bueno, que él se atreve a cualquier cosa, que la ha hecho tal y cual, y le dice, bueno, si eres tan valiente me lo vas a demostrar ahora, te voy a hacer un reto, y delante de todos tus amigos, de todos nosotros, nos vas a demostrar si realmente es cierto lo que nos cuentas o todo es falso. Claro, él por dentro estaba que se moría, pero por fuera dijo, bueno, nada de lo que digas me va a asustar. Y entonces le dijo que como muestra de valentía tenía, digamos que era sobre las 12 y media de la madrugada, tenía que ir al cementerio, que no quedaba lejos, y robar la medalla de la familia que tenía un asesino en serie que había allí enterrado. Él, muerto de miedo, dice, vale. Y entonces, no voy a contar mucho más, pero la cosa es que va al cementerio, salta la reja, al Monteña, y
y a partir de ahí, bueno, ya leeréis si vuelve al bar o si no vuelve. Pasan cosas, a partir de ahí pasan cosas. Pasan cosas, sí. Y bueno, para cerrar el acto, vamos a poner un fragmento grabado que dura 4 minutitos y ya terminamos, si os parece. Yo al final voy a abrir un turno de preguntas. ¿Vale? Interesante. A ver qué os parece. Este relato está montado como si fuera de radio, a nivel radiofónico, ¿no? Algo repulsivo y pavoroso. También que disfrutaba con el sufrimiento de los demás y que era un maestro en torturas y hechizos. El personaje tenebroso volvía a su casa de madrugada, pero en esta ocasión cambió un poco su dirección y se encaminó como la sombra de una lápida que se mueve con la luz de la luna hacia la casa de su vecino. La puerta se abrió sin que entrase cerrada. Con solo adelantar el plano de la mano, ésta había obedecido a su mandato. El vecino, con manos temblorosas e inquietas, seguía escribiendo una carta a su mejor amigo, mientras notaba cada vez más cerca la presencia del aniquilador. Era algo que se recibía en Darío. Oh, no, debería haberme ido antes. ¿Qué voy a hacer ahora? Por favor, Simón, si alguna vez llega esta carta a tus manos y así comprendes lo que me ha pasado, ve a la iglesia y reza unas oraciones por mí, si es que esto sirve de algo a mi pobre alma. Y si alguna vez aparece mi cuerpo o los restos de este, quémalo y esparce las cenizas sobre la tierra santificada de un cementerio, en una fosa abierta, porque creo que el sufrimiento va a ser mi destino. Al volver a casa he sentido en la noche unas manos, un viento que me envolvía, pero muy diferente de siempre. Notaba que si una multitud de seres procedentes de otra dimensión, de otro mundo, me siguiesen muy de cerca. Escuchaba como murmullos y risas lejanas y rostros confundidos en las sombras que me miraban sin pausa. Un aire caliente me ahogaba y hundía. Mientras Pedro se sentía amenazado por el miedo, sin dejar de escribir como un loco, apresurado, ignorando el porqué y sabiendo en el fondo que esto no le serviría de nada, el vecino se introdujo en su habitación. Se deslizaba a un palmo del suelo y avanzaba progresivamente. Parecía un muñeco de cera de una sección de terror. Al mirarle a los ojos, Pedro perdió la conciencia y la voluntad, y lo siguió como el cordero que se dirige al matadero sin posibilidad de salvación. Y esa noche, los gritos fueron más desesperados, desgarradores y lastimeros que nunca. Nadie pudo escapar. Fueron desapareciendo uno a uno todos los habitantes. Las casas se fueron quedando vacías y las calles muertas. Todo el mundo acabó pereciendo en accidentes o pasando por la casa del destructor de ciudades. Al cabo de unos meses, el pueblo se hallaba completamente desierto. Se había convertido en un sitio fantasmal en el que fueron apareciendo unas personas muy extrañas. Eran unos habitantes sin expresión, sin voluntad y sin destino. Unos seres que paulatinamente irían convirtiendo todos los antiguos lugares ocupados por humanos en santuarios de mutantes espantosos y malditos para siempre. Su carne blanquecina y putrefacta sería el vehículo caduco que los sostendría. Pero había uno que parecía mandar sobre todos los demás, el que tenía el control y el poder. Era un ser muy alto, con el cabello largo y muy negro, y los ojos, más que blancos, rojizos. Al poco tiempo se instaló en la ciudad más cercana, que
estaba a más de 100 kilómetros de distancia. Y así comenzó la nueva pesadilla. Esto es avisa. Qué susto. Nos han metido en el ambiente, Nos han metido en el ambiente. Sí, sí. Cuidado, mire, lo pasamos así. Ten cuidado con la botella, Sí. los vasos. Ya esto no sirve. Es habitual, a mí personalmente siempre me sugiere Fíjate más si no se oye. cuando un escritor habla de su obra y uno asiste a la presentación y a las motivaciones y a lo que le ha llevado a escribir esa obra. A mí siempre me surge, digo, la curiosidad. Supongo que entre los asistentes también habrá quien esté interesado, tenga interés en hacerle al autor alguna pregunta con relación a su obra. Y por tanto se abre un turno de palabras para que algunos de los que quieran intervenir pues tomen la palabra, como su nombre indica. Cualquier duda, cualquier curiosidad, estaré encantado en contestar. Mi hermano amigo Rafael seguro que tiene alguno. Yo tengo una, ¿eh? Yo también tengo otra. ¿A que sí? Rafael. Te tocó. A las malas. Piénsatela. Venga, dime tú la tuya. No, que te iba a decir que yo conozco tu obra poética por aquello de Versos desenterrados, conozco tu obra poética y sé la tónica de todas y cada una de las poesías que ya aparecen. Y ahora, escuchándote, veo que en tu vida, forma parte de tu vida, lo que es un cierto, no sé si llamarlo pesimismo o es miedo, no sé exactamente hasta qué punto llevo razón y hasta qué punto no es así, sino que es todo pura creación. ¿Si hay miedo en qué sentido? En el sentido de miedo a algo, a cosas, a ciertos aspectos de la vida. Pura creación. Hay mucha implicación de experiencias vividas, personales y de mi alrededor. Realmente el miedo, el suspense, la violencia es algo que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces queremos cubrirlo y queremos hacer como si todo fuera más blando, ¿no? Y decimos, hay que ver las noticias que salen en el telediario, pero realmente no es que salgan, es que hay cientos, están ahí y hay horrores por todos lados. Entonces, bueno, el horror a veces hay dos formas de tomarlo, o lo escondes o lo hablas. Y yo creo que hablarlo es una forma de afrontarlo. Entonces, bueno, cuando el vértigo te persigue, si lo miras de frente, a lo mejor lo vences. Mejor, ¿no? Lo vences. Si lo ves. Gracias. ¿Querías decir algo? El colega no quiere. Yo tengo una intriga, El colega no. porque bueno, sí que para hacer las presentaciones sobre sus libros, siempre le pregunto algo, pero siempre a nivel técnico, de estilo, etc. Entonces yo quisiera preguntar por qué le interesa tanto este género negro, cuando, y es parecido a lo que te ha preguntado él, cuando por otro lado tiene un libro de poemas en los que brilla el romanticismo, la sensibilidad, los algodones, o sea, la ternura. Entonces, ¿por qué te interesa tanto el género negro? A ver, realmente yo no me propongo escribir género negro. El género negro me propone que yo lo escriba. ¿Te persigue? Digamos que sí, que me persigue.
pero mi madre me conoce un poquito, sabe de qué habla. Es algo de siempre, es algo de siempre, y de siempre no digo de adolescente y en fin. A mí, por ejemplo, bueno, todo lo que tenía que ver con el esoterismo, la oscuridad, temas que a todos nos llaman la atención, la muerte, ¿no? El sentimiento de alguien que mata a una persona, su conciencia, porque el hecho ese de pensar que nuestra conciencia es universal, ¿no? Entonces, alguien que mata a otra persona tiene que sentirse mal porque nosotros nos sentiríamos mal, pero eso no funciona así. Entonces, hay muchos tipos de conciencia. Entonces, a ver, es un género que a mí me llama, que yo necesito sacar. Y claro, como bien dice, sí, el que ha leído mi libro de poesía y ahora coge el libro de relatos, pues es el blanco más blanco con el negro más negro. Pero digamos que yo tengo yo no soy de gris, yo soy de muy blanco o de muy negro. Pero lo que sí es verdad que decía Carmina es que mis personajes, si quitamos la anécdota de la sangre, la anécdota de la fosa, realmente los personajes tienen una conciencia muy grande. Sí. Los personajes se preocupan por sus seres queridos. En el pozo seco, imaginaros, ¿no? Se despierta, y no sabe dónde está y se encuentra y mira hacia arriba y ve un agujero de luz arriba. No sabe qué hace ahí, hasta que se da cuenta que lleva unas horas caído en el fondo de un pozo seco. Está destrozado, pero se ha podido despertar y tiene su conciencia. Entonces, el relato es desde que recupera su conciencia hasta que muere. Pero digamos que empieza destrozado cuando tiene su conciencia, pero cuando va hacia la muerte, digamos que se libera pensando en sus seres queridos y pensando y consolándose con lo que puede tener a su alrededor de alguna manera. Es decir, tiene una gran conciencia dentro de una situación terrible, ¿no? Ese relato es bueno, está bien estructurado. Entonces, eso, algo puede ser muy negro y muy oscuro sin perder la sensibilidad. Exacto. Sí, porque ese relato lo estuve yo analizando, o sea, fue uno de los que elegí para adentrarme y comprender ese mundo negro del miedo que Miguel Ángel suele expresar en todo el libro. Y entonces me di cuenta que empezaba el relato, o sea, con el personaje sintiendo un dolor terrible, y ese dolor Miguel Ángel lo comparaba con bichos monstruosos, que era, ahora no me acuerdo. Hormigas, arañas que le estaban ahí, bueno, destrozando el cuerpo. Ese era el dolor, la comparación del dolor. Y entonces el personaje, como está horrorizado de ser consciente de que se ha caído en un pozo y que de ahí no va a poder salir porque además el cuerpo no le responde, empieza a intentar asimilar su destino. O sea, dentro de todo ese terror, de esa atmósfera horrible en la que nos sitúa Miguel Ángel, vemos al personaje en una evolución y a la vez el relato que pasa de lo monstruoso, de lo horroroso, de lo horrible y terrorífico, cada vez hacia la luz, hacia la blancura, hacia la ternura, porque el personaje al final, para agarrarse a la suerte que le queda, que es su destino final, la muerte, se conforma y se confunde con que sus amigos, sus seres que le van a acompañar, ese miedo a morir solo, van a ser los de la naturaleza. Entonces sí que tiene el relato, o sea, una gradación de lo más horrible hacia lo más bello. Y no solo en ese relato. Por eso, o sea, lo que me ha entusiasmado y lo que me gustaría transmitirles a ustedes, porque leer un libro es disfrutarlo, es que en la lectura, o sea, contemplen eso. O sea, contemplen sobre todo cómo, o sea, dentro de cada palabra que hay en un libro, se esconde, o sea, un trasfondo, y en el caso de estos relatos de Miguel Ángel,
un trasfondo sobre la existencia humana, sobre el sentido de la vida, sobre el tiempo que se nos va, etcétera, etcétera. O sea, que sí que es cierto que del blanco pasa al negro, pero totalmente con una sensibilidad muy acentuada. Y eso engrandece el libro. Bueno, pues para cerrar el acto, que si no nos venimos arriba Eso. y no acabamos, estaré encantado de firmaros el libro a los que lo tengáis, y ahora tomamos una copita juntos y ya está. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a todos. Muchas gracias. Eso es artículo, ¿vale?